invitar a que vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9. Gracias, hermano Daniel, por esa pastillita que me regaló para la garganta, bro. Muchas gracias. Así que si me miran chupando, no es mala educación, sino que la garganta necesita ahora un poquito de eso. Muy bien. Vamos a la palabra del Señor, entonces, hermanos, al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 20 en adelante. Esta mañana vamos a hablar sobre un personaje que, a mi forma de ver, después de Jesús en el Nuevo Testamento, probablemente sea el personaje más relevante, el apóstol Pablo, ¿verdad? Y yo quiero concentrarme esta mañana no solamente en la aparición que nuestro Señor Jesucristo le hizo. Dije 9:20. 9:20, Hechos 9:20. Gracias. Sí. No solamente el hecho de que se apareció, sino que hay dos preguntas que Pablo le hizo al Señor Jesucristo. Y quisiera meditar un poquito sobre esas dos preguntas que Pablo hace. Ahora, metiéndonos un poquito en contexto, recuerden que Saulo, ese fue su nombre antes de ser el apóstol Pablo, Saulo de la ciudad de Tarso, como muchos se acostumbraban en aquella época, se decía Saulo de Tarso, ¿verdad? Se referían, si ustedes se fijan, no hay apellidos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento no encontramos apellidos, pero la referencia era o el carpintero, o el hijo del carpintero, o de la ciudad tal, ¿verdad? Esa era, ¿verdad? Las referencias. Por eso a veces se complica un poquito cuando encontramos a 2, 3 Juanes o Marías, varias Marías, entonces es un poquito complicado. Pero sabemos que este personaje llamado Saulo, judío y romano a la vez, de nacionalidad romana, de ciudadanía romana, eso es muy importante porque él en determinado momento va a hacer uso de su ciudadanía romana para reclamar derechos, ¿verdad? Y no era cosa menor, era una cosa bastante difícil, por cierto, en su momento, y nacido de ser, ¿verdad? Como algún muchacho nuestro que haya nacido aquí en los Estados Unidos, nadie le puede decir que no es ciudadano norteamericano, y aunque no sea blanquito o azules, morenito, ¿verdad? Y todo eso, pero es ciudadano del mismo nivel de cualquier blanco del este de los Estados Unidos, de cualquier lugar. Así que la ciudadanía, cuando uno nace en un lugar, especialmente ahí en Roma, ¿verdad? Él era ciudadano romano, Saulo de Tarso, era un hombre muy preparado, muy educado a los pies de Gamaliel, educado a los pies de los mejores maestros de la época, y tenía también una gran influencia política, ¿verdad? Algunos creen que era miembro del Sanedrín por su gran capacidad que él tenía y por su elocuencia y por su conocimiento. Un hombre que dominaba a la maravilla lo que era la ley, y un hombre muy celoso, por cierto, de la fe judía, ¿verdad? De la Torá y de todo eso. Muy celoso. Todo eso lo va diciendo él durante sus testimonios, ¿verdad? Y este hombre, en ese celo por las cosas de Dios, consideró que al levantarse el movimiento cristiano, después de la muerte del Señor Jesucristo, se levantan los apóstoles y el bautismo del Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos, se levanta con una gran fuerza el movimiento cristiano. Los hermanos van, como Pedro, haciendo milagros, hasta la sombra de Pedro producía sanidades y todo eso. Produce un gran celo en los fariseos especialmente. Recuerden que los fariseos pues eran los que tenían la ley, el conocimiento de la ley de Dios,
y manejaban la ley de Dios. Una persona que no pertenecía, digamos, a ese tipo de conocimiento, pues, ¿qué le podía enseñar a un fariseo? Por lo menos ellos creían que nada tenían que enseñarle, ¿verdad? Así que Saulo se ve, pues, que es un hombre que tiene mucha influencia política también. Y a nivel de aclaración, les cuento que los romanos dejaban a los judíos con sus cosas. Los judíos vivían bajo la bota romana. Ellos no podían hacer nada sin el permiso de los romanos. Pero ellos no podían matar a nadie. Por ejemplo, en el caso de Jesús, ellos tuvieron que salir a buscar a Pilato y buscar que lo acusara y que lo crucificara. Y en determinado momento hasta le dijeron a Pilato si él dice que es el rey de los judíos, pero y si tú no haces nada, entonces técnicamente te podemos informar ante César, porque el rey solo hay uno, y es César, ¿verdad? Entonces, tenían sus maneras de presionar políticamente a los líderes romanos, pero en realidad ellos no podían autorizar la muerte de Jesús, los judíos. Por eso es que salen a buscar entonces la autorización de los romanos. Y los romanos decían, estas son cosas de los judíos, esas son cosas que vienen y que blasfeman el nombre. Eso a los romanos no les importaba para nada. Pero los judíos, dentro de su ley, todos sí. Sumo sacerdote, todo ese orden, ¿verdad? Y ustedes saben, la conmoción que Jesús causa técnicamente es en el sistema religioso, lo mueve. Jesús mueve el sistema religioso, todos los fariseos se sienten afectados, especialmente cuando ven que después de la muerte de Jesús, ahora ven un grupo de hombres que sin preparación teológica, digamos, sin ningún tipo de capacitación, son pescadores, son hombres comunes, gente del pueblo, pero algo está sucediendo con esta gente. Tienen un poder que ellos no tienen. Es un poder que no te dan los libros, es un poder que no te da la universidad, es un poder que, hermano, tiene que ser respaldado por Dios. Y ante eso no hay evidencia. O sea, ante eso no hay manera de refutar. Ante esa evidencia no hay manera de refutar. Este individuo definitivamente tiene que tener el respaldo de Dios para poder hacer lo que está haciendo. Nosotros que somos los educados, los fariseos y saduceos, escribas y todo eso, no tenemos ese poder de hacer sanidades. Y ellos van por todas partes, haciendo sanidades, milagros. En otras palabras, Dios está respaldando a este grupo de hombres. ¿Ven? Esa es la importancia de los milagros en el Nuevo Testamento. Eran hombres comunes. Ahora es como Dios diciendo, yo estoy con ellos. Y les está dando, y ellos piden el poder del Espíritu Santo para ello, y el Espíritu Santo lo respalda con denuedo. Esa palabra es muy bonita en el Nuevo Testamento. Denuedo, que significa muchas cosas, significa poder, significa valentía, significa arrojo, significa falta de temor, significa sabiduría, inteligencia, significa muchas cosas esa palabra para poder predicar el Evangelio. Y es todo lo que ellos piden. Piden llenura del Espíritu Santo, piden de nuevo para poder predicar la palabra de Dios. Bueno, habiendo dicho esto, Pablo, o Saulo de Tarso, vamos a hablar de Saulo de Tarso, él pide cartas al sumo sacerdote para ir a buscar a este grupo de lo que ellos llamarían esta secta, ¿verdad? Que son los cristianos, que están yéndose por todas partes. Recordemos que después de la muerte de Esteban, la iglesia se dispersa por todas partes y ahora eso los va a volver locos porque ahora donde van ellos están predicando el Evangelio. Es una fuerza indetenible, es un movimiento que no pueden controlarlo. Y ahora ellos están predicando en todas partes. Los persiguen, huyen y por allá andan predicando y ahora por allá otros andan predicando y otros predicando por allá. Es una cosa que no pueden controlarla. Así que para la iglesia la persecución llegó a ser una bendición, realmente. Porque si no hubiera sido ahí todo el grupo, ¿qué hace todo el grupo reunido en Jerusalén? Por eso esta idea de las iglesias mega churches, mega iglesias, no me gusta mucho a mí en lo personal. Me gusta el concepto que los bautistas manejaron toda su vida.
pequeñas congregaciones por aquí, por acá, por acá, por acá. Ellos trataban de invadir las ciudades con pequeños grupos. Y estuve en Matagalpa, predicando en Matagalpa, Nicaragua, y me impresionó porque una iglesia tal vez hasta más pequeña que la nuestra, y el pastor tiene ahí en su oficina, tiene un mapa, y me dice, aquí en Matagalpa tenemos como 13, no recuerdo el número que me dijo, pero como 13 municipios, creo que me dijo. Y nuestro propósito es poner una iglesia bautista fundamental en cada uno de estos municipios. Ya llevamos 3 o 4. Y este es nuestro enfoque. Y yo digo, wow, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Bien, entonces, Saulo toma cartas y sale a buscar a este grupo y va rumbo a Damasco. Él va a tratar de alcanzar a un grupo y el propósito de él era traerlos y llevarlos presos y castigarlos. Eso es lo que él, en su mentalidad y su celo, y es lo que él estaba haciendo. Pero miren, no importa cuánto se levanten contra el Señor, del Señor es la victoria. Amén. Del Señor es la victoria. Nadie puede estar en contra de Dios y salir vencedor. Por eso, lo más inteligente de un ser humano es rendirse a los pies del Señor. Reconocer su grandeza. Reconocer que Él es Dios. Que nosotros somos obra de sus manos. Somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, vamos a la palabra. Voy a leer desde el verso 9, capítulo 9, verso 1. Voy a retrasar un poquito. Entonces dice, Saulo, aún respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Fíjense, no solamente es amenaza, es muerte también. ¿Okay? Así que Pablo participó de muerte. Si usted lo duda, vea a quién entregaron las ropas de Esteban después de que murió, a un joven llamado Saulo. Algunos hombres o mujeres de este camino los trajesen presos a Jerusalén, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. De pronto, un resplandor tan fuerte alrededor de este hombre, y cayendo en tierra. Algunos dicen Pablo cayó del caballo. Yo no sé si iba a caballo, o iba caminando, o iba en una carreta, no lo sé, pero el asunto es que él cayó al suelo. Algunos dicen cayó del caballo, y luego algunos agregan cayó del caballo blanco. Son inventos, ¿verdad? Que son cosas que nosotros le ponemos a la palabra, pero seamos astutos y mantengámonos dentro de lo que la Biblia dice. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, 2 veces, ¿por qué me persigues? Escucha qué pregunta. ¿Estaba Saulo persiguiendo a Jesús? No, estaba persiguiendo a la iglesia. Pero aquí les tengo una noticia buena. El que toca la iglesia se mete con Jesús, hermanos. Porque la iglesia es de Jesús. Así que vean qué delicado que es tocar la iglesia. Y fíjense, Saulo, con todo su corazón endurecido, a lo mejor con toda su ira, con toda su arrogancia, con todo lo que usted quiera, es incapaz de refutar algo. Es incapaz de defenderse de alguna manera, buscar. Este hombre quedó derretido ante la presencia del Señor. Hermano, usted lee Daniel capítulo 10, por ejemplo, y otros pasajes en donde usted encuentra que un hombre se encuentra con un ángel y el hombre queda, hermano, derribado. Daniel se va al piso, dice, se fueron las fuerzas de mí. Qué inutilidad, hermano, cuando encontramos a un ser humano, lo digo así porque yo nunca he estado en la presencia de un ángel, pero
es que cuando un ángel se presenta, se van todas las fuerzas del hombre. Queda en el piso, no se puede levantar. Imagínese usted, un ángel. Ahora la presencia del Señor Jesucristo, tan majestuosa. ¿Recuerdan cuando Moisés quería ver la gloria de Dios? ¿Qué le dijo el Señor? No, hijo, no podría soportar esto. Así que aunque yo quiera, no puedo. Así que esconderé detrás de esta peña, pondré mi mano por ahí, voy a pasar por ahí. Y aún así lo que miró fue la espalda del Señor, dice. No me meto en ese tema ya más, porque ya está muy pesado todo eso. Pero, ¿y qué pasó cuando Moisés descendió de aquel monte? La gente no soportaba ver cara a cara a Moisés, hermano. Le pidieron que se pusiera un velo, porque no podían soportar. Y les entró un temor terrible y dijeron, habla tú con él, nosotros no, porque vamos a morir. Somos pecadores, ellos sabían. Nos va a matar. Mejor tú habla con él y tú habla con nosotros. Eso sí, cúbrete el rostro con un velo. Y así Moisés pudo hablar con ellos. Así que aquí este gran personaje, y no es el único, hay grandes hombres ateos que se han puesto, hermanos, en contra de Dios, pero cuando Dios le ha placido revelarse en su vida, han caído desplomados. No hay un argumento capaz de poder enfrentarse al Señor. Y Pablo aquí hace dos preguntas, y ese es mi punto esta mañana. La primera pregunta que hace es, ¿quién eres, Señor? Nótelo. ¿Quién eres, Señor? Y dice, y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te dar coces contra el aguijón. Ahorita lo explico. El temblando y temeroso dijo la segunda, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pásame ese librito que tengo ahí, hermano, por favor. Vamos a la primera pregunta. ¿Quién eres, Señor? Vean, hermanos. Hay un hombre que se llama, o se llamó, ya murió, el señor Tozer. Él escribió mucho sobre los atributos de Dios. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde estás? Aquí está. Porque esta pregunta, ¿quién eres, Señor?, es lo que debe de ocupar el resto de nuestra vida, hermanos. Llegar a conocer al Señor. El problema en nuestras iglesias es que estamos enfocados en otras cosas, pero no en conocer a Dios. Por eso me impresionó el hermano Antonio, el día que vino, hace como un mes atrás aproximadamente. Él vino, entró por la puerta, él iba pasando, iba a la tienda, y yo lo vi que entró y habló con los muchachos ahí. Entonces yo fui para allá, y cuando ya me presentaron, o me presenté como el pastor, él me dijo esto, me impresionó de veras. Él me dijo, mire, pastor, yo ando queriendo encontrar a Dios. Así fue, ¿verdad, hermano Antonio? Sí. Yo ando buscando conocer a Dios. He ido a una iglesia y vi esto, fui a otro y vi otro. Nunca me mencionó nombres de grupos. Yo sabía de quién me estaba hablando por la descripción, ¿verdad? Vi esto, vi lo otro, pero eso no es lo que yo estoy buscando. Yo quiero conocer a Dios. Quiero que me hablen de la Biblia. Igual fue la experiencia del hermano Jesús. Salud, hermano. Cuando él vino, fue lo mismo. Él me dijo, mire, pastor, yo he ido aquí, yo he ido allá, pero nada de eso me interesa. Lo que yo quiero es conocer a Dios. Y sabe una cosa, hermano, ahí tenemos que enfocarnos. Aprendamos a conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Por eso la pregunta de Saulo se me hace tan importante. ¿Quién eres, Señor? Podría llevarnos toda una vida y aún no podríamos
conocer a Dios. Mira, el señor Tozer, o Tozer, A.W. Tozer, o A.W. Tozer, fue un gran hombre de Dios y escribió 2 volúmenes sobre los atributos de Dios. Yo estoy metido ahí en esos libros. Cada vez que puedo, quiero leer sobre un atributo de Dios. El señor Tozer define más o menos unos 20 atributos sobre Dios. Mire, por ejemplo, el número 1, la infinitud de Dios. Dios es infinito. Cada uno de estos es un tema para hablarlo. Para conocer más de Dios, necesitamos compenetrarnos en estos atributos de Dios, es decir, el carácter de Dios. Lo forman sus atributos. Y esto es algo que solo Él tiene. La infinitud de Dios, la inmensidad de Dios, la bondad de Dios, la justicia de Dios, da para un estudio y nos quedamos cortos. Siempre nos quedaríamos cortos. Después de haber revisado todos los textos de la Biblia que nos hablen sobre la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Mire usted, la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes. La inmanencia de Dios, la santidad de Dios. Mire qué tremendo. La perfección de Dios. Eso lo cubre en el primer volumen. En el segundo volumen, él habló acerca de Dios existe por sí mismo. La trascendencia de Dios, como Dios trasciende todo. La eternidad de Dios. La omnipotencia de Dios. Dios es un ser omnipotente, todo lo puede. La inmutabilidad de Dios. Dios no muta, Dios no cambia. Él es el mismo, de ayer, de hoy, de siempre, dice la Biblia. ¿Amén? Estamos tratando con el mismo Dios. Olvídese eso del modernismo, de que hoy estamos en el siglo XXI y las iglesias tenemos que ser más contemporáneas. Olvídese de eso. Estamos tratando con un ser que no cambia. Eso no quiere decir, yo entiendo, ¿verdad?, las cositas que podemos actualizarnos en algunas cositas, pero en términos generales Dios es el mismo, hermano. De la misma forma que trató con Abraham hace tanto tiempo, puede tratar con nosotros. Es el mismo personaje, Él no cambia. Y dice, la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo. La sabiduría de Dios. Qué bonito estudiar Proverbios, ¿verdad, hermanos? Estamos estudiando Proverbios. Tuvimos un bonito estudio ayer. Muy bonito el estudio de ayer. Estudiamos sobre el principio, el proverbio número 5, ¿verdad? Arrancamos con el consejo del Señor: hijo mío, escúchame, busca mi sabiduría, busca mi inteligencia. Qué lindo. Y luego nos advierte contra la mujer extraña. Mujer extraña, mucho cuidado. Te va a arrastrar, te va a llevar, te va a bajar tu fuerza a otro y bla, 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 bla. La mujer extraña, porque has de abrazar los senos ajenos. Que la Biblia es pan, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito. No anda escondiendo nada, hermano. Va al centro. Y luego finaliza diciendo: gózate con la mujer de tu juventud. Bebe de tu propio pozo. ¿Por qué vas a ir derramando ahí tu fuente, tu fuerza, ¿verdad?, por las calles? Qué preciosa es la palabra de Dios. Cómo nos advierte sobre todas estas cosas. Esa es la sabiduría de Dios. Y les diré que en el libro de Proverbios, la sabiduría tiene un nombre, se llama Jesucristo. La soberanía de Dios, Dios es soberano, hermano. Por eso solo nos toca decir: Señor, lo que tú digas. Está bien conmigo. Ya es tiempo de irme. Nos vamos, no hay problema. ¿Quiere que me quede? Me quedo. Qué tremendo. La soberanía de Dios. Cuando usted aprende a aceptar la soberanía de Dios en su vida, deja esa niñería de estar reclamándole: ¿por qué, Señor? Y si yo te doy mi tiempo y mi ofrenda y yo te serví. Como aquel
rey Ezequías, ¿verdad? Llorándole al Señor porque iba de viaje. ¿Vas a morir? Señor, pero mira, yo he sido bueno. Ok, te voy a dar 15 años más, pues. Haz los desastres que vas a hacer. Y sucedieron desastres en esos 15 años. Dios sabe todo, hermano. Cuando es tiempo de irse, por eso estoy pendiente con ustedes, un mensaje que les quiero predicar sobre la fe nos enseña hasta morir. Hay que aprender a morir con dignidad de cristiano. Amén. Señor, ya te serví, ya hice lo que, ahora es tiempo de irnos. Gloria a Dios. Nada de que mis hijos, que mi señora se vuelve a casar, no se preocupe. ¿Usted cree que lo van a esperar? Es más, déjele su centavito al que viene detrás, para que la señora, la soberanía de Dios, la fidelidad de Dios, mire qué bien estos temas, hermano. El amor de Dios finalmente. Hay 20 temas, pero mire, pesadísimos, para aprender a conocer quién es el Dios a quien estamos sirviendo, hermano. Amén. Me gusta Tozer porque en una introducción acerca del carácter de Dios, él dice algo así como, no tenemos ni idea de cuando nos acercamos a Dios. Dice, me molesta escuchar gente que le dice a Dios mi copiloto o mi buddy. Eso implica que no tenemos la menor idea con quién estamos tratando. Un ser tan santo, hermano. ¿Ah? Cuando, y entonces habla acerca de Ezequiel, cuando mira la gloria de Dios. Llena todo el templo y no se puede entrar ahí. Estamos hablando de Dios, no de un amigote por ahí. Si a él, algunos le dicen el hombre, el de arriba, el colocho, le dicen allá en Nicaragua. Estamos mal. Tendríamos que mostrar toda la reverencia necesaria cuando hablamos de Dios. Amén. Hermanos, ¿quién eres, Señor? Dice la Biblia que tenemos que aprender a que crezcamos en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, la gracia es algo para ir creciendo en ella, para irla conociendo cada día más. Oh, el Señor me salvó por su gracia. Sí, está bien, eso es. Pero dice aquí la palabra que hay que seguir creciendo en la gracia. Hay que seguir descubriendo más de la gracia de Dios. Y eso solamente puede ser posible a través de la palabra de Dios, hermanos. Porque en la palabra de Dios encontramos todo lo necesario para poder crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta es una tarea que nos va a llevar el resto de nuestras vidas. Es una tarea que yo creo que vamos a estar muriendo, porque mire, cada experiencia que vivimos en la vida nos va acercando un poquito más a Dios. El sufrimiento juega un papel muy importante en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque el sufrimiento nos hace, por lo menos a mí, me hace sentir lo débil que es uno como ser humano. Una pequeña gripe, una pequeña calentura, yo siento que pierdo mi forma de ser, mi alegría, mi gozo, se enoja uno, ¿sí o no? Se enojan cuando están enfermos y esta mujer no me atiende, diría el hermano Juan. Y yo aquí enfermo, muriéndome y nadie me pasa nada. Usted quisiera que el mundo se detuviera cuando usted esté enfermo. Y no, la gente no tiene esa dimensión. Así que nosotros, hermanos, necesitamos ir profundizando en el conocimiento del Señor. Cada experiencia que vivamos debe acercarnos más a Dios. Debemos de tratar de estar atentos y ver cómo Dios se mueve en medio de las experiencias, del sufrimiento, de la enfermedad, hermano, de las dificultades, de la falta de recursos económicos, lo que sea. Usted tiene que ir viendo cómo Dios se mueve. Esté atento, porque Dios está en acción. Y usted necesita ir identificando cómo Dios trabaja, cómo Dios actúa, porque les diré algo, Dios espera que también nosotros actuemos como Él actúa.
gracia, con amor, con paciencia, con fe. Dios espera que eso exactamente de nosotros porque somos sus hijos. Y el hijo se tiene que parecer al Padre. ¿Quién eres, Señor? Qué tremenda pregunta. La respuesta divina es, y le dijo, yo soy Jesús. Claro, esa pregunta tuvo una respuesta inmediata, pero estamos reflexionando sobre la necesidad de llegar a conocer a Dios. La pregunta nos invita a ver de qué manera yo puedo seguir creciendo y conociendo esos aspectos del carácter de Dios. El Espíritu Santo definitivamente juega un papel súper importante en él. Cuando vemos los frutos del Espíritu Santo, amor, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, amor, todos esos frutos del Espíritu Santo, nos damos cuenta cuánto el Señor quiere avanzar en nuestras vidas. Y qué tan lejos podemos estar también nosotros de llegar a ser como Dios es. Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa es una frase que se usa para cuando se habla del animal tirando una patada y se tuviera el chuzo que usa el mismo hombre que lo hinca para estrellate ahí pues contra el chuzo. ¿Quién sale lastimado? ¿Quién sale lastimado? El que tiró la patada. Es de tontos ponerse a pelear contra el Señor. A Dios. Dios es eterno, hermanos. Dios ha estado ahí siempre y seguirá estando ahí siempre. Tú vas a vivir 70, 80, 90, 50 años, quién sabe cuánto, pero generalmente no llegamos ni a los 100, pues. No pasamos de ahí. Él ha estado ahí por toda una eternidad, hermanos, y va a seguir estando ahí, porque Él es el principio y el fin de todas las cosas. Él es el alfa y el omega, dice la Biblia, principio y fin. Él es desde el siglo hasta el siglo. Es como un anillo, hermano. Mire, usted comienza con Dios aquí, le da la vuelta y puede seguirle dando la vuelta. No tiene fin un anillo. Un círculo, no tiene fin. Dios es eso. Dios no tiene principio, ni tiene fin. Entendamos eso. Y a veces tratan ustedes de decir, pero ¿cómo que no tiene principio? En algún momento tuvo que tener principio. Dios no tiene principio. Y Dios no tiene fin. Punto. Es lo que la Biblia nos dice. Tenemos que aprender a aceptarlo con mansedumbre. ¿Quién eres tú para discutir esas cosas con Dios? Dios nos ha revelado únicamente lo que Él considera que es necesario que nosotros sepamos para adorarlo y para ser salvos, para rendirnos a Él. Dice Juan, estas cosas os he escrito para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nos dieron lo básico, lo necesario, para que simplemente conozcamos un poco acerca de Dios. Creo que tendremos toda la eternidad para responder esta pregunta: ¿quién eres, Señor? Creo que vamos a estar en el cielo y vamos a estar descubriendo sobre quién es Dios. La segunda pregunta es muy importante también. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una vez que el Señor se ha manifestado en nuestra vida, lo segundo es servirle. Y la pregunta de Saulo se me hace muy, pero muy apropiada. ¿Qué quieres que yo haga? No todo es para todos, hermanos. Pablo mismo intentó ir al Asia Menor a predicar y el Espíritu Santo lo detuvo, porque no eran los planes del Espíritu que él predicara ahí. Usted diría, bueno, pero se trata de predicar y que voy a predicar donde quiera. No, espérate, no es donde quiera. Es que Dios tiene algo para ti, específico particularmente. Hace años, les cuento la experiencia, hace años, ya muchos años, estábamos, hermana Mayra entenderá un poco, y la hermana Mirna, porque recuerdan cuando estuvimos en Bible Baptist, ¿verdad? Entonces, me voy a confesar con ustedes, ahí me perdonan, ¿ok? Pero cuando estábamos en Bible Baptist, yo acababa de salir del seminario, y la verdad, yo escuchaba decir de que había muchas iglesias esperando por un graduado, que había no sé cuántas iglesias estadísticas, que había no sé cuántas iglesias sin pastor y el otro. Y entonces yo digo, bueno, en cuanto gradúe alguna iglesia buena, me va a invitar a mí. Me gradué y parecía que no había sucedido nada, hermano, ¿verdad? Entonces,
ahí como pude empecé en mi casa y empezamos, después de un año estar esperando, yo me cansé de esperar y empecé en mi casa y el grupo se empezó a levantar. Ya éramos como 30 personas ahí con los niños y todo. Y imagínense, aquel muchachero destrozando las cosas de la casa, ¿verdad? Cada viernes. El asunto es que apareció la oportunidad aquí en Gardena de venir a empezar un ministerio hispano con el pastor Yeager. Él tenía el deseo de empezar un ministerio en español. Entonces habló con el pastor Joaquín Hurtado y el pastor Joaquín Hurtado me dijo, ya consideraste la posibilidad de que podrías llevarte tu grupito para allá. Pero mentira, a la hora de que usted se mueve ya nadie lo sigue, hermano. ¿No? La gente no está en la dimensión que está uno está en esa dimensión, pero la gente no. Entonces, no venimos para acá y comenzamos a trabajar ahí. Habían 2 o 3 familias. Y empezamos a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar. Nosotros estábamos, la iglesia americana se reunía en su salón y nosotros estábamos, digamos, en el salón social. Pues. Ahí nos reuníamos con mis 4 parejitas, tal vez por ahí, los hermanos Quidera, los hermanos José López y su esposa. Luego apareció la hermana Mayra, la hermana María Torroledo. Hermana Mirna apareció una vez al año. Cuando cerraban el SWAT, ella llegaba para la iglesia, ¿verdad? Por ahí más o menos. Entonces, bueno, ahí estábamos. Y un día conocí a un hombre, al doctor Rodelo Wilson, y me dice, Rolando, tenemos 2 iglesias sin pastor. Y yo aquí en Bible Baptist tenía una oficinita en el 2º piso. El pastor me había dado una oficinita de que se miraba hacia el salón social. Y entonces me dice, tenemos 2 iglesias que están sin pastor, de las Conservative Baptist. Y me dice, te quiero invitar para que apliques en cualquiera de ellas. Y me lo puso así, me dijo, tenemos una en Glendora y la otra en City of Commerce. Y yo vivía en Huntington Park. Me dice, la que tú quieras. Tú ve y entonces le dije, la de City of Commerce está más cerca de mi casa. Y fui para allá. Y los hermanos me querían conocerme y me invitaron a predicarles por 3 días, una campaña evangelística, algo así. Y estuve y prediqué los 3 días. Después me dijo, ahora tenemos que esperar, la iglesia tiene que reunirse y ver si te llaman. Entonces la iglesia se reunió y me llamó. Entonces él viene y me llama y me dice, mira Rolando, por votación unánime la iglesia te quiere como su pastor. Y cuando él me dijo eso, en el teléfono estábamos y entonces como que caí en otra realidad yo y le dije, ok, me permite un momentito, ahorita lo llamo de regreso, ¿o no? Me quedé calladito ahí, me senté en el escritorio, en la silla, me quedé ahí quietecito. Me salí, me asomé así, miré el salón social. Y yo creo que ahí hubo una conversación con el Señor. Yo sentí que Él me dijo, mira, tú andas allá porque tú quieres, pero yo no te mando ahí. Yo te quiero aquí. Yo dije, pero ahí en ese saloncito social, que ellos tienen su templo bonito y todo, unas aspiraciones de uno, carnales. Y el Señor, yo siento que me habló de esa manera. Me dijo, tú andas allá porque tú quieres, yo no te he mandado ahí. Yo te quiero aquí, yo te traje aquí, allí en ese saloncito, con esas 4 familias. Ese momento tuve que llamar al doctor Wilson de regreso y le dije, doctor, por favor, perdóneme por haberle hecho perder su tiempo. Pero yo sé que usted me va a entender. Yo siento que el Señor me está diciendo que no me debo mover de aquí. Y él me dijo, no hay problema, Rolando, te entiendo perfectamente. Pero por favor, perdóneme, le hice perder su tiempo, le dediqué unas 3 noches, después lo hice llegar a una reunión para... Esto no es donde uno quiere ir, hermanos. Esto es donde Dios te llama. Y donde Dios no te llama, no te metas. Escúchame. No se ande metiendo donde Dios no lo haya llamado, donde Dios no lo ha invitado. Porque Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros. Si Dios te quiere limpiando, limpia. Si Dios te quiere sirviendo la mesa, sirve la mesa y hazlo con gozo, con alegría. Donde Dios te llame. Por eso Pablo pregunta al Señor qué quiere que yo haga. Ya no es donde, hermanos, ahora después de ser salvos venimos, recuerden esto, hemos sido comprados con precio de sangre. Fuimos comprados, escúchenme,
esclavo del pecado. En el Antiguo Testamento existe la figura del esclavo. Podía ser comprado y ahora usted pertenecía a la persona que había comprado a usted con dinero. Pues fuimos comprados con precio de sangre, dice la Biblia. Y usted le pertenece a Cristo. Usted ya no se gobierna. Usted ya no es el Señor de su vida. Ya no son mis planes, Señor, únete a ellos. No. Ahora usted pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Camino, marcho, corro, me detengo, paro, te espero. ¿Qué quieres que haga? Muchos de nosotros tomamos decisiones por nosotros mismos. Ni siquiera oramos, ni siquiera queremos esperar. Oh, no, ya me cansé de esperar y esto y el otro. Bueno, Dios tiene sus propósitos en todo. Y cuando la voluntad de Dios se asoma, tú lo vas a saber, hermanos. Si has tenido ese espíritu de humildad y de esperar en el Señor y mire, estábamos en ese saloncito, ahora tenemos esto. En 4 añitos más esto es nuestro. Denme 4 añitos más y esto es nuestro. No hemos faltado ni un solo pago. Qué pandemia, con usted y sin usted, Dios ha provisto. Amén. Dios ha provisto. Dios ha provisto, hermano. Es maravilloso. Porque Dios ha estado en el asunto, ¿me entienden? Dios ha estado en el asunto. Tengo amigos, pastores, que la pandemia los dejó bien confundidos. ¿Y ahora qué hago? ¿Cierro la iglesia? ¿Me voy para otro estado? ¿Regreso a mi país? ¿Qué hago? El hermano Daniel y yo tuvimos la dicha, la sabiduría, la obediencia de quedarnos aquí solitos los dos. Usted grábeme y yo predico. Vamos a ver qué pasa. Y aquí estuvimos, pasamos la pandemia. Después apareció el hermano Alejandro y le dijimos, ayúdenos hermano en la puerta porque mientras grabamos a veces quiere entrar gente y eso. Entonces ya se apareció ahí, como tiene cara de malo, ya nadie lo deja entrar. No deja entrar a nadie. Le da pánico. Así que, hermano, ¿qué quiere que yo haga, Señor? Aquí hay gente que ya está desarrollando ese sentir en su corazón por el Señor, que ya entendió que no es bueno ya quedé solo, ahora me caso ya. No es así la cosa, hermanos. Hay que esperar en el Señor. Y si usted de verdad siente que necesita compañero o compañera, pídale a Dios. Pídale a Dios. Señor, yo no puedo estar solo. Señor, yo no quiero andar ahí de fornicario ni de fornicaria. Señor, provéeme por favor a alguien. Eso sí, Señor, conforme a tu voluntad, una persona que quiera servirte, porque yo te quiero servir también. ¿Me entiendes? Señor, necesito trabajo, pero no me pudiera meter a cualquier lugar, Señor. Llévame, dirígeme a uno. Yo he visto personas, hermano, que se han movido a un nuevo trabajo hasta con menos dinero, porque estaban convencidos que esa era la voluntad del Señor para su vida. Hasta con menos dinero. Ese ejemplo lo estoy tomando de mi hija, Gina. Yo lo he visto, cómo Dios la ha prosperado a esa muchacha. Pero porque también quiso hacer la voluntad de Dios. Recuerdo que estaba en un banco y me dice, papá, me están ofreciendo un trabajito allá y me gusta, pero me gusta, es un ambiente cristiano y todo, un lugar para ancianos, pero ahora, me pagan como 5 o 6 dólares menos, papá, de lo que gano. ¿Qué hago? Pues, hija, si tú sientes eso y crees que la voluntad de Dios te va a respaldar, no te preocupes por el dinero. Dinero va y viene, hermanos. Mire, Lot. Ya me fui largo, ¿verdad? Con el tiempo. Lot y Abraham deciden que deben de separarse. ¿Por qué se van a separar? Porque ya había conflicto entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Escucha la actitud de Abraham. Mira,
derecha, yo voy a la izquierda. Entonces dice la palabra que Lot tiró la mirada y vio toda el área donde está Sodoma y Gomorra. Era un ambiente muy lindo, muy verde, toda aquella, las praderas hermosísimas. Y él dijo, allá me voy, porque eso está bueno. Porque Lot andaba por vista, Abraham no. Abraham sabía que donde él fuera, él iba a ser bendecido. Porque donde es desierto, Dios va a hacerlo crecer. No hay agua, pero Dios va a hacer brotar el agua. Y cuando Dios te quiere bendecir, eso es lo importante. Entonces aquel se fue a meter a Sodoma y Gomorra, y la Biblia dice que era justo. Este justo Lot, dice la Biblia. Era justo, pero se fue a meter al lugar equivocado, y no solamente él, sino que metió a su familia ahí. ¿Y sabe lo que sucede ahí, verdad? Este hombre está sufriendo al ver esta ciudad desencadenada en toda la maldad, hermano. Pero eso no es solamente el problema es que tus hijos también están absorbiendo todo ese medio ambiente. No hay dinero en el mundo que valga la pena, hermano, irte a meter a un lugar donde tus hijos van a ser perjudicados de esa manera. Y usted sabe lo que sucedió, ¿verdad? Que cuando la mujer de Lot, cuando van saliendo todos de Sodoma, fue la primera que desobedece y voltea a ver atrás. Algunos se han preguntado, ¿por qué volvió a ver atrás? Porque su corazón ya estaba en todas esas cosas, hermano. Quedó convertido en estatua de sal. ¿Y las hijitas? ¿Qué pasó? Démosle prole a nuestro padre. Una se acostó con el padre ya borracho. Lo emborracharon. Se acostó una y después la otra. Para darle prole a su padre. Eso corresponde a una mente reprobada ya, pero ¿dónde adquirieron esa mentalidad? En Sodoma y Gomorra, al ver los hechos de la gente. Pero ¿dónde empezó todo? Cuando este hombre decidió irse a meter allá. ¿Qué sucedió con Abraham? Donde quiera que fue, Dios lo bendijo. No paró de prosperar. Llegaba y sus riquezas iban en aumento. ¿Qué les parece? Hermanos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Haga su voluntad, hermano. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Su voluntad, cualquiera que sea. Pregúntele. Espere en el Señor. Y créalo, si usted sabe esperar, el Señor le va a hablar. Amén. Amén. ¿Quién eres, Señor? Y Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dos grandes preguntas. Tenemos que aprender a conocer a Dios a través de su palabra. Si hasta ahora no le ha gustado leer la Biblia, métase de cabeza en la Biblia. De principio a fin, hermano. Nada carece de valor. Todo tiene un propósito en la Biblia. Lea la Biblia y que no le cuenten cuentos. Amén. Amén. Si usted está metido en la Biblia, ahí van a venir grupitos, van a venir personas, van a venir a contarle cuentecitos. Y mira qué bonita que está la cosa en nuestra iglesia, la danza, el baile, la esta, la otra. Usted no está en eso, usted quiere conocer a Dios, punto. Yo quiero conocer a Dios. Todo lo demás es insignificante comparado a llegar a conocer a Dios. Amén, hermano. Que el Señor nos lo bendiga. Pongámonos en pie. Si usted no conoce al Señor, tal vez usted está parado ahí donde estuvo Saulo de Tarso. Si usted no conoce al Señor, es importante que usted le diga al Señor quién eres. Él se quiere manifestar a su vida. ¿Sabe? La Biblia fue dejada a propósito para que conozcamos a Dios. Dios quiere ser conocido. No es un Dios que no quiere ser conocido. No, Él se ha revelado. Y se ha revelado a través de su palabra y se ha revelado a través de su Hijo. Y ha dejado el Espíritu Santo para que lo conduzca y lo guíe a toda verdad. Él quiere que usted lo conozca. Él quiere que usted lo conozca. Y lo segundo, cuando usted pregunta, Señor, ¿qué quiere que yo haga? De seguro que le va a decir, recibe a Jesucristo, mi Hijo.
el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por Él. Así que quizás usted quiera aceptar a Cristo esta mañana. O quizás ahí por la televisión, en la tableta o en el teléfono, usted ya nos ha encontrado ahí a través del programa de YouTube. Y usted quiera recibir a Jesucristo ahí y entregarle su vida como su Salvador personal. Hágalo. Arrepiéntase de sus pecados. Entregue su vida al Señor. Reconozca que usted es pecador. Dígale, Señor, yo soy pecador. Y he entendido, si usted no se arrepiente, si usted no da la vuelta en U, usted va a ir al infierno. La Biblia así lo enseña. Va a ir a un lugar de tormento. Va a ir a un lugar eterno donde va a pasar la eternidad. Y usted no quiere eso. Yo no quiero eso para usted. Nadie quiere eso para usted. Dios no quiere eso para usted. Ni siquiera Dios quiere castigarlo. Dios quiere que usted se arrepienta y que le busque. Y Él está dispuesto para mostrarle su gloria, mostrarle quién es Él, el camino de la verdad. Y ábrale su corazón a Jesús. Busque una iglesia ahí por donde usted se encuentra. Si puede encontrar una iglesia bautista, es la que yo puedo recomendar. No estoy diciendo que otras no. Pero si puede buscar una iglesia bautista, si hay una iglesia bautista cerca de su casa, yo le invito de que usted busque, hable con el pastor y dígale, escuché una predicación así, por favor ayúdeme. Pero si usted que está aquí necesita aceptar a Cristo como su Salvador personal, solamente levante su mano. Queremos orar por usted. Es todo. Muy bien, vamos a orar.